clase. Entonces, chicos, en la fase de iniciación, en esta fase se determina el propósito del proyecto, es decir, ¿para qué se va a realizar este proyecto? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quiero hacer yo este proyecto? Por ejemplo, quiero mejorar la calle, quiero introducir agua potable, quiero pintar el centro histórico, es un proyecto, quiero reducir los índices de desnutrición o mejorar los hábitos alimenticios. ¿Por qué quiero hacer el proyecto? Por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños, el propósito del proyecto es, uno de los propósitos es por fines educativos, ¿verdad? O fines de práctica sobre lo que hemos aprendido. También otro propósito es que el cumpleañero disfrute la fiesta o que recuerde ese día tan especial, ¿verdad? Ese es el propósito de hacer el proyecto. Averiguar el porqué del momento escogido para dar comienzo a una iniciativa de este tipo. Por ejemplo, ¿por qué quiero hacer el proyecto? El propósito es para qué o con qué finalidad, ¿verdad? Y por qué en este momento y no en otro, porque posiblemente no tenía el financiamiento, porque no tenía el dinero, porque ahora ya es más grande y se da cuenta, porque quiero, la edad que está cumpliendo es una edad bastante importante. ¿Por qué, verdad? Entonces, ¿por qué es que lo hicimos ahora y no antes, verdad? Identificar las principales ventajas que su consecución aportará a la organización. Por ejemplo, si es un proyecto social, ¿verdad? ¿Qué ventajas hay de que mejore la calle? ¿Qué ventajas hay de que ya tengan drenajes? Pues ya van a enfermarse menos, no va a haber mal olor, no va a haber tanta contaminación, todo esto, ¿verdad? Entonces, las ventajas. Por ejemplo, si mi proyecto es ampliar un área en una organización, en una tienda, en una empresa, entonces, ¿para qué lo voy a ampliar? ¿O para qué voy a ampliar el área de producción? Porque ahora tengo más demanda, o sea, están comprando más y ya no se dan abasto. ¿O por qué necesito crear más productos, ¿verdad? Para ofrecer en otros lugares o quiero extenderme a otros lugares. Entonces, vamos a identificar esas ventajas que va a traer. Algo importante también en la fase de iniciación es conocer quiénes son las partes interesadas en el proyecto. Las partes interesadas en el proyecto, ¿a quién van a beneficiar, podríamos decir? Tanto si es un proyecto social, ¿verdad? Beneficia al desarrollo de la comunidad, al desarrollo del municipio, al desarrollo del país, puede ser el desarrollo o el crecimiento de la empresa, ¿verdad? ¿A quién va a beneficiar? Si es el cumpleaños, pues los beneficiados o los interesados en que se haga este proyecto es el cumpleañero y el que está organizando el cumpleaños, ¿verdad? Y que todos para que se la pase muy bien y todo. Entonces, comenzar a definir roles y niveles de responsabilidad, documentando requisitos y detalles de involucración de cada participante. ¿Cómo se van a involucrar? ¿Se recuerdan? Yo les había dicho que era necesario hacer un listado, ¿verdad? De los recursos, principalmente recursos humanos, cuando hablamos de esto de cada participante, los recursos humanos, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuál es lo que deben cumplir? ¿Sí? ¿O qué deben cumplir? ¿O cuál es ese rol, ¿verdad? Su encargado de qué, o va a ser qué, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ya definiendo los roles y los niveles de responsabilidad, ¿verdad? O sea, debe ser responsable porque de él va a depender que el otro pueda trabajar, o debe ser altamente responsable, ¿verdad? Regularmente todos en cada rol
tienen que cumplir o ser responsables, porque si no, o sea, todos son parte, ¿verdad? De este proyecto, todos son parte de la empresa y de ellos depende que vaya funcionando bien, ¿verdad? Entonces, también otra de las cosas que se realizan en esta fase de iniciación o de inicio es nombrar el equipo del proyecto. ¿Cuál es la posición dentro del organigrama? Cuando hablamos de organigrama, es cómo está organizado, pero vamos a hacer este trazo o este diagrama de cómo está la organización. ¿Quién es el presidente, el vicepresidente, coordinadores o, por ejemplo, director? Y si hay subdirector o si no, director y coordinadores. Y luego los que están en cada coordinador encargado de cuántas personas y estas personas, qué es lo que tienen que hacer, tienen a su cargo otras personas. Por ejemplo, en un colegio, ¿verdad? Está el director, el orientador, el coordinador, está, si hay subdirector, sería encima de los coordinadores, o sea, tiene esta jerarquía, este orden sobre ellos, ¿verdad? No, ya sabemos que no es que tengan que mandar y todo, pero sí delegar o dirigir, ¿verdad? Y ellos le indican qué es lo que debe hacer y muchas veces si no lo conocen o no saben, pues también encargados de enseñar qué es lo que necesitan hacer para que todo salga bien. Entonces, los coordinadores y después los maestros y después de los maestros los estudiantes y también los padres de familia, ¿verdad? Par entre los maestros y los estudiantes, padres de familia, pero también, o a un lado sería los padres de familia, porque no están directamente, el maestro les va, pero sí los va a guiar, ¿verdad? No dirigir o no están sobre los padres de familia, sino que como a la par deben trabajar en conjunto. Y también los estudiantes, ¿verdad? Entonces, así es como está organizado. Y cada organización tiene su organigrama, o sea, quién es, ¿verdad? En un banco, en una pastelería, en cualquier empresa siempre hay, ¿verdad? ¿Quién es el encargado? El dueño, ¿verdad? Por encima de todos los demás. Y dependiendo de lo que el dueño dice, eso es lo que se hace o así es como trabaja la organización, ¿verdad? O dependen para ciertas cosas. También los requisitos de cada posición y obligaciones de reportes, ¿verdad? Cuando hablamos de esto de reportar, vamos a ver que estos reportes, pues se pasa el reporte al jefe inmediato superior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el colegio, los estudiantes entregan las tareas, si no entregan, se pasa el reporte al coordinador ya establece qué hacer o le indica al maestro o si no, si es algo más, se lo indica al director y el director ya decide qué es lo que se va a hacer, le comunica al coordinador y va de regreso, ¿verdad? O si no, directo, o sea, el director habla con el estudiante o habla con el maestro, ¿verdad? Entonces, dependiendo, o con los padres de familia. Entonces, porque así es como funcionan las empresas y necesita estar organizados, ¿verdad? Organizar sus recursos y, claro, para cada puesto, podríamos decir, o cada lugar del organigrama, tiene que tener ciertos requisitos. ¿Qué es lo que debe saber? ¿Qué conocimientos académicos debe tener? ¿Qué experiencia? También si ha trabajado en puestos similares y todo lo que piden cuando han visto ustedes que hay oportunidad de empleo, ¿verdad? Entonces, todo esto depende para el puesto que vaya a ocupar dentro de la empresa. Por ejemplo, si quiere ser socio, ¿verdad? Y se abre la sociedad y se da opción, se venden acciones, entonces, ¿qué requisitos tiene que tener? ¿Cuánto dinero tiene que aportar para poder entrar, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que eso era para las formas de financiamiento que podía haber socios? Entonces, todo eso tiene que ver en
en el organigrama, pero antes de que se dé toda esta organización y todo, tiene que estar pensado en la fase de iniciación. A eso quería llegar, ¿verdad? O para explicarles que todo eso se ve desde el inicio, ¿sí? No se puede poner ya está funcionando y luego, vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? ¿Verdad? Porque todo tiene un orden. Entonces, y si vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Tiene que ir en orden. Garantizar la disponibilidad de canales y medios de comunicación suficientes, ¿verdad? Que exista el medio de comunicación, que haya números de teléfono, dirección y todo para buscar si fuera necesario, si no, pues solo por medio de teléfono, videollamada, un correo y todo. Entonces, los suficientes medios de comunicación, porque es importante mantener comunicado para ver cómo va el proyecto, cómo está generándose todo y si hay alguna dificultad también se comunica, ¿verdad? Detectar las principales limitaciones. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos limita? Identificar riesgos más importantes. Esto es relacionado con la gestión de riesgos, ¿verdad? Cuando hablábamos de la gestión de riesgos, por ejemplo, la semana pasada les indicaba, ¿verdad?, que podían buscar qué pasaría si el día de la fiesta no llega el mago y yo había contratado un mago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya hablé con mi hermano, ¿verdad? Por si no llega el mago, a él le encanta contar historias, puede contar una historia a todos los niños, por ejemplo, y entonces entretener a los invitados en lo que ya seguimos con nuestro programa. Pero yo ya lo analicé, ya lo pensé qué va a pasar. Si no hay pastel o si llegan más invitados, pues yo ya tomé en cuenta en mi presupuesto que tengo que tener 10 platos más de comida o 20 platos, 5 platos, ¿verdad? Entonces yo ya estoy adelantándome a lo que puede pasar. Entonces aquí en esta fase de iniciación se identifican de una vez los riesgos, ¿verdad? Más importantes, posiblemente hay algún otro riesgo, pero también en el presupuesto yo puedo poner, ¿verdad?, un poco más de dinero por cualquier situación que necesite, ¿verdad? Pero se detalla, ¿verdad?, que es algo por cualquier inconveniencia o plan de contingencia, como se le llama, ¿verdad? Entonces, después está definir el alcance de proyectos y exponer su visión. También en este proceso de iniciación se hacía el estudio de viabilidad y factibilidad que habíamos visto en las unidades anteriores, ¿verdad? Entonces, ya vimos que si es viable el proyecto, si se puede hacer, ya consideramos todo lo que necesitábamos y entonces ya podemos realizar el proyecto, pero aquí estamos en la fase de iniciación o de inicio. Entonces, ya que el proyecto, ¿verdad? Ya vimos qué se hace en esta fase, vamos a ver también que todo proyecto, ¿se recuerdan? Les he dicho, comienza con una idea. O sea, se comienza el proyecto, se identifica una idea. Entonces, yo ya había hecho mi diagnóstico antes, ya sé qué es lo que necesito, y entonces a eso me voy a enfocar, ¿verdad? Y ya con esa idea, ya tengo la idea de que voy a ampliar aquí, voy a mover esto y todo. Entonces, ya inicio mi proyecto. También algo importante, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños, ya sé quién es el cumpleañero, ya sé todo esto y tengo que ver, ¿verdad?, que la idea es que el cliente, ¿verdad?, quede satisfecho. O sea, porque o el que me contrató para hacer el proyecto, si yo soy el cliente, tengo que quedar yo satisfecho, ¿verdad? También se redacta la fase, aparte de lo que habíamos hablado, es donde se redacta la propuesta específica del proyecto. ¿Qué es lo que quiero lograr con este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos, el alcance, hasta dónde va a llegar, cuál es esa visión que yo tengo, el propósito que yo tengo al hacer la celebración? Pues quiero que se
que mi mamá se la pase bien, o que mi hermano, que mi amiga, o depende de quién voy a hacer la celebración de cumpleaños. Entonces, si yo quiero que sea mi amiga o el cumpleaños, tengo que platicar con esta persona y preguntar todo lo que le gustaría que hiciera, porque yo puedo decir, a mí me gustan las flores y las mariposas y todo, pues sí, ¿verdad? Pero a ella no les gustan, les da miedo las mariposas, entonces no va a disfrutar la fiesta y no se va a cumplir el propósito de la fiesta o el propósito de este proyecto, ¿verdad? Entonces también tengo que ver eso. Por eso dice que se debe redactar una propuesta específica y también determinar el alcance y los objetivos. La calidad se estima cómo se llevará a cabo y la evaluación de los riesgos que ya habíamos hablado. Estimación de tiempos, costos, teniendo en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Entonces, yo ya, cuando hablamos de tiempo, costo y recursos, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta. El tiempo, para eso existe el cronograma. ¿Se recuerdan? Les enseñé 3 herramientas que podemos utilizar, tanto el diagrama de Gantt, el de PERT o el CPM, ¿verdad? O el del camino crítico. Entonces, ya que tenemos establecido bien el tiempo que necesitamos y todos los costos que voy a necesitar, ya sé qué materiales necesito y cuánto me va a salir cada material o los materiales totales que necesito, ¿verdad? Entonces, para eso es un presupuesto que también es parte de la planificación que les había pedido para la fiesta, ¿verdad? Y teniendo en cuenta recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Porque yo puedo hacer mi presupuesto y me sale muy alto, ¿verdad? La ventaja es que el presupuesto, por eso se tiene que hacer en la fase de inicio, antes de que yo ya lo esté ejecutando, porque si no, cuando lo esté ejecutando, resulta que no me va a alcanzar el dinero. Pero como se hace en el inicio, entonces yo digo, esto sí, sí me alcanza, o no me alcanza, entonces, ¿qué voy a cambiar? Los invitados no los cambio, porque son 20, ¿verdad? O el número de invitados. O puedo hacer eso también, ¿verdad? También es posible reducir mis invitados o reducir la calidad de las cosas, pero ya sé que es de menor calidad. O reduzco el número de invitados y doy todo lo mejor, ¿verdad? Entonces, ahí hay que estar analizando y entonces digo yo, sí me alcanza o me falta, pero ya me acordé o tengo la oportunidad, ¿verdad? De que me financien o mi mamá me iba a dar tanto, mi papá tanto, entonces ya puedo ir sumando o tengo al principio, ¿verdad? Antes de hacer el presupuesto, puedo ver cuánto tengo y ya, sí me alcanza porque con lo que mi mamá me dio y de ahí mi tía me dijo que me iba a ayudar también, le puedo pedir esto. Entonces todo queda como yo lo pensé. Si no, entonces empiezo a ver dónde voy reduciendo, ¿verdad? Entonces por eso es parte del presupuesto, o el presupuesto es parte de esta fase. Tener mucho cuidado al hacer esta fase porque de esta fase depende los errores, ¿verdad? Dice para evitar errores, ya que si se da, tiene unos efectos tan nocivos para el proyecto que resultan de difícil solución. Por eso, para evitar las consecuencias negativas, es necesario realizar esta fase. Por ejemplo, mi propósito es que se la pasen bien y yo hago pastel de chocolate porque a mí me encanta, pero resulta que o es alérgico al chocolate o no puede comer chocolate o no le gusta el chocolate y entonces todo estuvo muy bonito, pero el pastel no, ¿verdad? Entonces, para evitar esas incomodidades o esas consecuencias negativas, o como dice, efectos tan nocivos, entonces yo voy a hablar y le pregunto, mira, yo tengo estos planes y esto, pero ¿qué piensas? Entonces ya me dice, sí, mira esto. Bueno, entonces si no le gusta el chocolate, ¿por qué lo voy a hacer de chocolate, verdad? Lo hago de fresa, de vainilla o de otro sabor que le guste. Entonces, pero es importante esto, ¿verdad? Es un ejemplo.
yo se los estoy dando relacionado con el que están haciendo ustedes, ¿verdad? Pero esto sucede en cualquier trabajo, ¿verdad? O yo pienso, voy a poner el mejor material, pero el presupuesto no da para eso. O habían pensado otra cosa porque solo era temporal y después iban a hacer algo más fijo, ¿verdad? Entonces, también todo esto lo tengo que analizar en la fase de inicio. El alcance es la visión y el propósito. Aquí es donde se define, ¿verdad? Esto de alcance y propósito de forma adecuada con el detalle necesario y nunca excesivo. La alineación, ¿verdad? Que esté alineado la estrategia del proyecto y el fin de la gestión para que se concluya a tiempo también. En los términos pactados, en las condiciones de calidad necesarias, el propósito del proyecto debe emplearse como guía para este proceso para no perder el ajuste a lo largo del progreso. Debe ser también con precisión la documentación del plan general de ejecución, pero también en la definición de roles y responsabilidades. La visibilidad sobre las oportunidades y los supuestos, pero también sobre las partes interesadas. Como les digo, pensar quieren, ¿verdad? Está que yo dé opiniones y todo, pero si no es para satisfacer mi necesidad, entonces hay que pensar en quién va a ser el beneficiario o el cliente, que es lo que desea, ¿verdad? Por eso siempre se dice que el cliente tiene la razón o que el cliente tiene el poder, ¿verdad? O la última palabra, porque la idea es de que si el cliente no está satisfecho, pues entonces o no me va a pagar o ya no me vuelve a contratar y entonces yo voy a salir perdiendo. Por eso hay que ser claros. Si yo les voy a dar opiniones o me piden mi opinión, ya la digo, pero o tomar las ideas de él y explicarle según mis conocimientos, ¿verdad? Y ya le digo, ¿verdad? La visión aporta información que a su vez se transforma en conocimiento capaz de generar valor, orientando las tomas de decisiones hacia las metas. El riesgo, el estudio de los riesgos, que también es parte, que parte de una correcta identificación, tiene un valor tan crítico que puede incluso incidir en la viabilidad del proyecto y la precisión debe ser exquisita. Muy bien, chicos. Entonces, esto es relacionado con la fase de iniciación.